Buenos días en esta mañana. Nos hemos reunido aquí con el deseo de saludarles, de mandarles un afectuoso saludo de parte del Templo Cristiano de Restauración Familiar. Les bendecimos, deseamos que todos estén bien, cuidados y protegidos por nuestro Padre, el Dios Santo y Poderoso que hizo los cielos y la tierra y que no dará nuestro pie al resbaladero. En esta mañana vamos a tener un estudio sobre todo es posible con nuestra fe puesta en Dios, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, todo es posible. Y para esto vamos a entrar a la lectura y vamos a leer Hebreos 11:6. Y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acompáñenme a hacer una breve oración para entrar en la palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y te pedimos, Padre, que tú limpies nuestro corazón, que quites todo entenebrecimiento de nuestro entendimiento para que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana y podamos ponerlo por obra, precioso Dios, no solo que entre por un oído y salga por el otro, no, Señor, que baje a nuestro corazón, precioso Rey, y que tu palabra, precioso Dios, dé fruto y fruto que prevalezca. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la traducción lenguaje actual, en este mismo versículo nos dice, porque a Dios no le gusta que no confíen en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Y esto es de lo que se trata, ¿verdad? De que cuando ponemos nuestra fe en Dios, para Él todo es posible. Aún aquello que parece imposible, aún aquello que parece que no tiene remedio, que no tiene solución, para Dios no hay nada imposible. Solo tenemos que creer en Dios, solo tenemos que creer plenamente. No cosa de que ahorita digo que sí, creo en el Señor y dentro de un ratito ya estoy pensando en otra cosa, porque la palabra de Dios dice que el que va y viene como las olas del mar, ni crea que nada le será hecho. ¿Por qué? Porque lo que trae se lleva. Lo que trae con su fe se lo lleva con su duda. Así que necesitamos tener esa fe plena y absoluta en el Dios Santo y poderoso que hizo todo posible. Y necesitamos despojarnos de todas aquellas dudas. Y aun cuando aquellas dudas quisieran venir a atacarnos, porque viene, el enemigo es tan astuto y siempre viene a traernos duda. Pero nosotros cuando llega la duda tenemos que ir al Señor y decirle honestamente lo que estamos sintiendo. Si yo tengo dudas, yo vengo y le digo, Señor, yo creo en tu poder, yo creo que tú eres grande y poderoso, pero mira, estoy teniendo dudas sobre esto. Creo que a lo mejor no se va a hacer o como lo sintamos, lo que tengamos en nuestro corazón, abrámosle a Él nuestro corazón y cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor viene y nos sana y nos da una esperanza viva, nos da una esperanza firme en Él, ¿verdad? No en las circunstancias, no en las otras personas, sino en Él, en el saber que Él es el que ha hecho posibles todas las cosas. Él es el dador de vida. Y nosotros no tenemos que estar mirando los obstáculos ni mirando lo que el enemigo nos quiere robar, ¿verdad? A través de nuestras dudas, porque eso es lo que el enemigo viene a hacer. El enemigo viene a robar, matar y destruir. Cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios está haciendo algo, el enemigo cuando mira que está a punto de dar a luz aquello que Dios quiere hacer, él viene y mete dudas. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos y ahí se aborte, ¿verdad? Se aborte lo que Dios estaba haciendo, ya no se lleve a cabo, no se complete. Ya casi estábamos llegando, pero se aborta. ¿Por qué? Por aquellas dudas que entraron y nosotros le dimos cabida en nuestro corazón. Así es como Él viene y nos roba lo que Dios nos quería dar, la promesa que Dios tenía para nosotros. La palabra de hacer posible significa hacer posible, lo que dijimos, ¿verdad? Realizarse, tiene potencial, es tangible, puede ser fácil, puede llevarse a cabo y no es imposible.
esos son los adjetivos, por decir así, de hacer posible, o son palabras parecidas a hacer posible. Es algo que puede hacerse realidad. No es que sea realidad. Y a eso es lo que más nos queremos enfocar en esta mañana. Muchas veces el Señor nos dice cosas como que va a restaurar nuestra familia, o que va a restaurar un hijo, o que nos va a dar un trabajo, o cualquier otra cosa que le estamos pidiendo, que para nosotros es imposible, pero deseamos con todo nuestro corazón. Y para Dios no hay nada imposible, porque si Él hizo el cielo y la tierra, ¿qué podría ser imposible para Él, verdad? Nada, nada es imposible. El problema está en que nosotros lo creamos o no lo creamos. Cuando nosotros verdaderamente creemos que para Dios no hay nada imposible, es ahí donde nosotros empezamos a entender que aquello que creemos que es imposible, para Dios es totalmente posible. La palabra nos dice en Lucas 18:27, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús les respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible. Hace muchos años me recuerdo, a mi esposo se le había caído un teléfono de aquellos años cuando el teléfono era radioteléfono. Y se le había caído en una taza de café y había pasado el teléfono hasta la mitad de lleno de café desde las 4 de la mañana hasta como las 11 del día. Y el teléfono estaba completamente muerto, no prendía nada, no se le veía ninguna luz, ni nada. Y yo estaba recién convertida y como tenía ese enamoramiento de recién convertida, ¿verdad? Yo no miraba los imposibles, yo miraba que para Dios todo era posible. Entonces lloré y le pedí al Señor que arreglara el teléfono. Y lo puse ahí y yo oraba y le pedí al Señor todas las mañanas que arreglara el teléfono. Y una de las noches yo soñé que el teléfono prendió. Entonces eso me hacía a que todas las mañanas cuando yo me levantaba encendía el teléfono. Para esto el teléfono había que mandar pedir el otro nuevo y lo iban a mandar por correo, el otro nuevo, pero teníamos que pagar un deducible y yo no tenía el dinero para pagar el deducible, me hacía más fácil que Dios me arreglara el que ya tenía. Y yo seguía orando y pidiéndole al Señor y cada mañana venía y lo prendía. Cuando un día el teléfono prende, como a los 2-3 días después, el teléfono prendió y entonces le marqué a mi esposo desde ese teléfono que estaba usando el mío y le dije que el teléfono había prendido y que lo estaba usando. Cuando terminé de hablar con él, me di cuenta de que yo ya había hecho la orden para el nuevo teléfono y que estaba por llegar. Entonces volví a orar a Dios y le dije, Señor, como tú ya me arreglaste este teléfono, ahora cancela la orden que ya viene en el camino para que no me llegue y no me cobren extra. Y mire que Dios es tan grande y maravilloso. No solo me arregló el teléfono, sino el otro teléfono nunca llegó y ese cobro tampoco apareció en el bill del teléfono. Eso es tener la fe puesta en Dios, ¿verdad? Que aún aquellas cosas que nos parecen tontas, por decir así, que cómo voy a molestar a Dios con esto. A Dios no lo molestamos. Dios quiere acrecentar nuestra fe, quiere que nuestra fe esté puesta en Él para todas las cosas. ¿Cuándo es cuando nosotros empezamos a desmayar o a flaquear en nuestra fe? Es cuando nosotros ponemos nuestros ojos no solo en lo imposible, ¿verdad? En lo que aquello puede ser imposible, sino que nosotros quitamos nuestra vista de Dios. Nuestra fe la quitamos de Dios y empezamos a permitir, ¿verdad? Que nos aflija el enemigo con la falta de fe, con decirnos eso es imposible, eso no va a ser realidad, eso no puede ser. Una de las cosas que a mí me ha servido para mantenerme en la fe puesta en Dios es que cuando yo oro y le pido algo que para mí es difícil, no le cuento a nadie, porque ya sé que cuando lo cuento, la otra persona me va a estar diciendo que eso es imposible o que cómo se me ocurre pensar esa cosa, que es una tontería o algo así. Yo la guardo. Me recuerdo cuando
le decían, aquellas profecías le decían a María cuando estaba embarazada del Señor Jesucristo, y cuando el Señor Jesucristo estaba pequeñito, cuando lo fue a bautizar, no, cuando lo fue a presentar en el templo, porque cuando están bebitos es lo que hacemos, los presentamos, cuando lo llevó a presentar al templo y salió aquel profeta Simeón y le dijo aquel montón de cosas tan bonitas de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Ella dice la Biblia que ella los guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella no se las andaba publicando a nadie, ella las guardaba en su corazón. Y todas las cosas que le dijo vinieron a ser ciertas en unos años más tarde, ¿verdad? 30 y tantos años más tarde. Cuando Ana, la mamá de Samuel, era estéril y no podía tener hijos. Ella le suplicaba al Señor que le diera hijos, y cuando recibió la bendición que iba a ser embarazada, ella guardó todo en su corazón. Ella no fue diciéndole a nadie, ella guardó aquellas cosas en su corazón y Dios le premió, ¿verdad? Pero a veces, muchas veces nosotros los humanos, para poder tener nuestra fe puesta en Dios, para poder mirar la grandeza de Dios o buscar a Dios con fe, con ese, porque fe, me imagino yo, es como una fuerza que sale del interior. Eso es la fe. Y muchas veces cuando la persona es incrédula o no tiene mucha costumbre de buscar a Dios, la persona, para poder entrar en esa fe, necesita algo muy difícil que pase en su vida. Por eso es que muchas personas, para poder acercarse a Dios, tienen que haber pasado por algo bien tremendo, por algo bien duro. Y lo vemos aquí también, ¿verdad? En Lucas 8, 41 al 42, dice la palabra: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Se fija, ¿qué hizo a este varón? Era un principal de la sinagoga, y sabemos, ¿verdad?, que los siervos de la sinagoga, los que trabajaban en la sinagoga, no querían al Señor Jesucristo, no le creían a él que él era el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo a este varón, a este hombre que era principal? No solo era uno de los miembros de la sinagoga, era uno de los principales, de los que tenían el lugar más alto. ¿Qué lo hizo dejar a él de lado su soberbia, sus dudas, su incredulidad? El dolor de ver a su hija muriéndose, ¿verdad? Eso fue lo que lo hizo soltar todo aquello que traía en contra del Señor Jesucristo y acercarse a Él y postrarse a sus pies y rogarle que viniera a su casa. Eso también vemos, ¿verdad? Cómo Él en su dureza de corazón, pero también en su amor por su hija, pudo soltar la dureza de corazón, pudo hacerla a un lado, su incredulidad, y pudo recorrer al único que podía salvarla. Vemos los mismos versículos en la traducción lenguaje actual, y dice: en ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa. 42. Porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonaban alrededor de Jesús. Y claro, ¿verdad? Porque todos querían ver que Jesús entrara a la casa de uno de los dirigentes de la sinagoga, de uno de los principales, ¿verdad? Eso era algo inaudito, era algo inconcebible, que el Señor Jesucristo iba a entrar en la casa de uno de ellos, porque ellos lo repudiaban, ellos no lo querían, lo habían echado del templo varias veces, y enseñaban que al pueblo que no le hicieran caso, que no escucharan a Jesús, y ahora Él iba a suplicar el favor de Jesús, y la gente quería mirar, quería ver qué era lo que estaba pasando. Dios es grande y poderoso, y es maravilloso, y hace posible lo imposible, ¿verdad? También miramos cómo en ese momento, cuando el Señor Jesucristo iba camino a la casa de Jairo, encontramos a otra persona que también tenía muchas ganas de encontrarse con el Señor Jesucristo. Ella tenía muchas ganas de ver
al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella estaba necesitada de una favor del Señor Jesucristo. Ella estaba carente, tenía necesidad de que el Señor Jesucristo le diera de su gracia, le diera de su favor, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra dice que para Dios nada es imposible. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos arrogantes y no nos queremos acercar a Dios? Jairo había podido seguir en su arrogancia, en su soberbia, en su incredulidad y no acercarse al Señor Jesucristo, y la hija hubiera muerto, ¿verdad? Pero Jairo decidió romper con todo aquello, decidió buscar al Señor Jesucristo, humillarse a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo su grandeza y su señorío aún por encima de todo. Y eso le dio el milagro de que su hija no muriera. Eso es lo que también quiere decir, ¿verdad? Hacerlo todo posible. Es tomar la actitud, tomar la posición para que algo exista. Es ponernos del lado de buscar que se haga posible aquella necesidad. Porque yo sé que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, pero si yo veo que hay necesidad ahí y no me pongo a orar por aquello, no busco al Señor en aquella dirección, ¿cómo el Señor puede hacer algo? No lo puede hacer porque yo no me estoy poniendo, no me estoy posicionando para recibir el milagro. Por eso es que una de las referencias para hacerse todo posible es que tengamos la actitud correcta para que exista aquel milagro, para que se dé aquel milagro. Tenemos que ponernos en posición de recibirlo. En Lucas 8:43 nos dice la palabra del Señor. Pero una mujer que padeció del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía pero ninguno había podido curarla. Pero por ninguno había podido ser curada. Por ningún doctor había podido ser curada. Se había gastado todo, pero por ningún doctor había podido ser curada. En la traducción lenguaje actual dice, entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Se fija qué tremendo es cuando alguien va de un doctor a otro doctor buscando la sanidad, buscando el alivio, buscando la paz que necesita, ¿verdad? Y no solo de una enfermedad, puede ser por un problema, puede ser por alguna angustia que está cargando la persona y no puede soltarse de eso, no puede encontrar el alivio, no puede encontrar la sanidad que busca, y porque no se está acercando a la persona correcta, se está acercando, la está buscando en la persona equivocada. Para poder que se haga algo posible, nosotros necesitamos que acudir a la persona correcta y posicionarnos de la manera adecuada para que se produzca aquello. Necesitamos quererlo verdaderamente sin importar el costo. O sea, buscar lo que necesitamos sin importar el costo, sin estar mirando los obstáculos. Muchas veces perdemos la bendición porque miramos los obstáculos, decimos no se puede porque esto, no se puede por lo otro, no se puede por acá, no se puede por allá. Estamos mirando los obstáculos, necesitamos querer tanto aquello que deseamos, que no miremos los obstáculos, sino miremos lo que anhelamos, miremos lo que deseamos. Y no nos duela soltar lo que necesitamos soltar para poder alcanzar aquello que anhelamos. En Mateo 9, 20 y 21 nos dice la palabra del Señor. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, y se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Se fija con qué anhelo, con qué deseo esta mujer deseaba
aunque fuera a tocar el borde del manto del Señor para recibir su sanidad. Ella no se puso a pensar, es mucha la gente que lo rodea, es mucha la gente que me va a pisar porque yo me voy a tener que arrastrar por debajo de él para poder alcanzar a tocar el borde de su manto. Y quizás me van a atropellar, quizás me van a pisar, quizás me van a lastimar, pero ella no pensó en nada de eso. Ella pensó únicamente en alcanzar el borde del manto del Señor. Eso fue lo que ella pensó, era lo que ella deseaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar, es lo que nosotros necesitamos desear, alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. No estar pensando en los obstáculos, sino en lo que Dios ha prometido. En la traducción lenguaje actual nos dicen los mismos versículos. En el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. ¿Se fija? Ella tenía tanto deseo de ser sanada. En aquellos tiempos, una mujer que tenía flujo de sangre era comparada o era juzgada por impura. No podía ni siquiera vivir con su familia porque todo lo que tocaba se volvía impuro. Ella tenía que esconderse, tenía que irse junto con la gente leprosa porque se consideraba una mujer impura y por cuanto hacía impuro todo lo que tocaba, no podía acercarse a los hombres. No podía acercarse a nada porque todo lo que tocara le era impuro. Se fija qué dolor para esta mujer era vivir desterrada de su familia, de su casa, para no hacerlos impuros. Y era tanto su deseo de volver a ser pura, de ser sana, que no le importó quién la pisara, cuántos la pisaran, quién la escupiera, cuántos la escupieran. Arrastrarse por las piedras, por lo que fuera. Solo quería alcanzar el manto del Señor. Porque estaba convencida de que alcanzando el manto del Señor iba a recibir lo que necesitaba. La fe nos lleva a confiar en el poder de Dios sin importar las circunstancias. Cuando tenemos la fe puesta en Dios, esa fe desesperante dentro de nosotros, no miramos las circunstancias, miramos al que puede hacerlo. En Lucas 8:44 nos dice la palabra del Señor. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se fija, al tocar el borde del manto del Señor, quedó sana la mujer. Cuánto gozo y cuánta alegría para la mujer que ahora estaba sana. Y ya no le importaba quién la pisó, quién la lastimó. La fe puesta en Dios es lo opuesto a confiar en nosotros mismos. Cuando confío en mis fuerzas, cuando confío en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo mover, estoy quitando mi fe de Dios. La estoy poniendo en mí misma. Cuando yo reconozco que mis fuerzas son limitadas, que no es mucho lo que yo puedo hacer, más bien nada. Cuando yo pongo toda mi fe en Dios, Él hace por mí. Él obra por mí. A pesar de mis limitaciones, a pesar de mis circunstancias, Él mueve las cosas y hace las cosas posibles. Porque para Él nada hay imposible, ¿verdad? En Lucas 48:45 nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La traducción lenguaje actual nos dice, entonces Jesús les preguntó a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos,
Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan alrededor y te empujan? La gente, los que iban con el Señor Jesucristo, iban con él a ver el milagro que él podía hacer, a ver lo que él iba a hacer con la hija de Jairo. Eso era lo que los motivaba a ir con él. Pero la desesperación de la mujer, la fe que la mujer tenía para tocarlo, para alcanzarlo y tocarlo, era más grande que todo. El Señor Jesucristo no estaba hablando de los que estaban alrededor de él. Él estaba hablando de los que le habían tocado con fe. Porque la fe hace que el Señor mueva, que la virtud del Señor salga de él. En Lucas 8:46 nos dice la palabra del Señor. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En la traducción lenguaje actual nos dice, pero Jesús volvió a decirles, estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salía poder. ¿Se fija? Cuando tocamos al Señor con fe, cuando venimos al Señor con fe, clamando a Él con todo nuestro corazón, sin dudar que Él puede hacer posible aquello que le estamos pidiendo, el poder de Dios sale y se cumple aquello que pedimos. No es para Dios, no hay nada grande, no hay nada pequeño. En Lucas 8:47 nos dice la palabra del Señor. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había quedado sana. Se fija, una mujer que estaba condenada a pasar toda su vida con aquel flujo de sangre, sin poder acercarse a su familia, sin poder acercarse a nadie. Esa mujer ahora quedaba sana. Pero no solo eso, ella tuvo que venir a confesarle al Señor lo que había hecho, lo que había pasado, porque el Señor conoció que alguien lo había tocado con fe y él no quería moverse de ahí hasta saber quién lo había tocado con esa fe. No porque él no supiera, yo estoy segura que él ya sabía. Él quería que ella se manifestara para que su milagro fuera permanente, para que su milagro no quedara en secreto, para que su milagro lo viera la gente, para que su milagro hiciera creer a los demás, para que las demás la recibieran como limpia, porque por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, esta mujer estaba siendo limpia, aún antes de que el Señor Jesucristo hubiera derramado su sangre por nosotros. En Lucas 8:48 nos dice la palabra del Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se fija? La fe de la mujer hizo que el Señor moviera su mano, o su poder fluyó a través del Señor, y ella fue sanada, salvada y despedida en paz. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. ¿Se fija por qué fue sanada? Porque confió en Dios, porque confió en el poder del Señor Jesucristo. No fue sanada por su fuerza, no fue sanada por el esfuerzo que ella puso. El esfuerzo que puso fue mucho. Y necesitamos hacer ese esfuerzo, porque cuando estamos haciendo ese esfuerzo nos estamos alineando a la voluntad de Dios. Estamos diciendo, Señor, no me importa qué tanto esfuerzo tengo que hacer, lo que me importa es que hagas tu voluntad, que cumplas tu propósito en mí. Ella hizo un esfuerzo grande para alcanzar el manto del Señor, pero el esfuerzo no fue lo que la salvó. Lo que la salvó fue su confianza, su fe puesta en el Señor. El no dudar que él lo podía hacer. Eso fue lo que la sanó. Eso fue lo que le dio la victoria. Eso la hizo acercarse, y porque ella se acercó con esa esperanza, con ese deseo, con ese amor, con esa fe puesta completamente en él,
ella recibe no solo su sanidad, sino que también recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación y recibe la paz que necesitaba para ser restaurada en todas las cosas. Ahora ella podía volver a su casa, ella podía volver con su familia, ella ya no tenía que estar escondida, ella ya no tenía que avergonzarse de nada. Porque ella había sido perdonada, había sido salvada, había sido sanada y tenía paz. Por eso es que nuestra fe puesta en Dios, como lo hizo esta mujer, puede salvarnos, puede sanarnos. No hay nada imposible para Dios si ponemos nuestra fe en Él. Número 1, a pesar de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias a veces pueden ser adversas. Nuestras circunstancias puede parecer que a veces todo está en contra, que estamos contra la pared, que no hay salida, miramos todo oscuro. Pero si tenemos fe, se va a iluminar la luz del Señor y nos va a dar la salida, nos va a mostrar la puerta. A veces estamos tan aturdidos en nuestras circunstancias, tan encerrados en nuestras circunstancias, que no podemos mirar la puerta. Estamos mirando lo que no nos sirve, lo que no nos ayuda. Pero necesitamos voltear y mirar la puerta, poner nuestra fe en Dios. En Génesis 21, 1 y 2 nos dice la palabra del Señor. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Se fija? Aún a pesar de las circunstancias. Las circunstancias de Sara eran adversas. Sara ya era una mujer anciana, su esposo Abraham era un hombre anciano. Era imposible para ellos que pudieran tener un hijo, porque ya ella no tenía su menstruación, ella ya era una mujer pasada de edad, así que no podía concebir. Pero a pesar de eso, a pesar de sus circunstancias, Dios le dio la promesa, le cumplió la promesa, le dio el hijo que esperaban tanto, que deseaban tanto, que anhelaban tanto. Dios le cumplió su anhelo, le cumplió su deseo, a pesar de sus circunstancias. Porque para Dios no hay nada imposible cuando ponemos nuestra fe en Él. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo que leímos antes: tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano, ¿verdad? Tanto Sara como Abraham, los dos eran muy ancianos, pero esas circunstancias no impidieron que él cumpliera el Señor la promesa que muchos años atrás le había dado a Abraham. Dios, si ponemos nuestra fe en Dios, todo es posible para Él, a pesar de nuestras limitaciones, ¿verdad? A veces vemos que nosotros estamos limitados en ciertas cosas. Queremos hacer algo y creemos que no es posible por nuestras limitaciones, nuestra incapacidad. Pero Dios es el que puede hacernos capaces, Él es el que puede quitarnos aquella limitación o a pesar de la limitación puede hacernos fluir, ¿verdad? Moisés le dijo al Señor: yo no puedo servirte, Señor, cuando fue llamado a través de aquella zarza. Él le dijo: yo no puedo servirte, Señor, porque yo soy tartamudo. ¿Cómo tú me mandas a hablarle a tu pueblo de Israel si yo no puedo porque soy tartamudo? El Señor no miraba la tartamudez de Moisés, el Señor miraba que Él podía obrar a través de Moisés y hacer posible aquello que era imposible, sacar al pueblo de Israel de aquella esclavitud. Dios sabía que podía obrar a través de la limitación de Moisés y sacar a aquel pueblo que había en aquel lugar. Dios no mira esas limitaciones. También otro de los profetas dijo: no, Señor, a mí no me mandes porque yo soy niño. Dios no miró esa limitación tampoco.
Dios sabía que podía obrar a través de ese niño y podía enviar el mensaje al pueblo como él quería. Otro de los profetas dijo, yo detrás de las paridas he andado, en los ranchos sembrando, y cómo voy a ir a hablar, yo no tengo palabra, facilidad de palabra, yo no he sido enseñado en las letras, pero a Dios eso no le era imposible para usarlo como él quería. También vemos aquí en Lucas 13, 11 al 14 y 16, y dice la palabra del Señor. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Se fija el Señor Jesucristo como viene a sanar a aquella mujer que estaba encorvada por tantos años en el día de reposo. Aún esas limitaciones no le impidieron sanarla. Las limitaciones la había puesto ¿quién? El hombre. El hombre había puesto las limitaciones, pero para Dios nada es imposible. Y Él sana a esta mujer a pesar de las limitaciones de ella para acercarse en un día de reposo. En la traducción lenguaje actual nos dice los mismos versículos que leímos antes. Ahí había una mujer que tenía 18 años de estar enjorobada. Un espíritu malo le había dejado así y no podía enderezarse para nada. El jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús por lo que Jesús había hecho, en un día de descanso obligatorio. Por eso le dijo a la gente que estaba reunida, la semana tiene 6 días para trabajar y 1 para descansar. Ustedes deben venir para ser sanados en uno de esos días, pero no el sábado. 15. Jesús contestó, ¿a quién tratan de engañar? Ustedes llevan a su buey o a su burro a beber agua en el día de sábado. 16. Y esta mujer vale más que un buey o un burro porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, ¿por qué no podría ser sanada en un día sábado? Para el Señor Jesucristo, lo importante era que la mujer recibiera sanidad, que la mujer fuera libre, no que era día sábado. Las circunstancias, las limitaciones no eran cosas que a él le afligía. Él quería que ella recibiera su libertad. Él quería que ella pudiera enderezarse. Él quería que ella dejara de sufrir inmediatamente porque el amor de Dios estaba ahí. Todo es posible cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, a pesar de lo grande o pequeño que sea nuestro problema. No importa qué tan grande sea el problema, no importa qué tan pequeño, a veces como ese del teléfono que conté antes, podría ser un problema pequeño, pero para mí era importante que el Señor me lo resolviera. Es como cuando a veces algún aparato eléctrico deja de funcionar y yo voy y oro y le pido al Señor que lo arregle, que envíe ángeles que lo arreglen porque lo necesito para X cosa, y el aparato vuelve a funcionar y vuelve a vuelve a funcionar y hace lo que tiene que hacer. Esas cosas podrían ser pequeñas, ¿verdad? Para el Señor, ¿cómo se me ocurre hacer semejante cosa? Pero Dios en su grande amor y misericordia no mira qué tan grande es mi necesidad, lo que mira es mi fe, que yo acuda a Él,
Hace mucho tiempo tenía unos perritos que habían nacido y uno de los perritos nació y tenía saltado su ombligo y a mí me daba mucha lástima la perrita que tenía el ombliguito saltado y decía, pobrecita perrita, ¿cómo va a sufrir? Y me puse a orar por ella y le decía al Señor, Señor, si no vas a arreglarle su ombliguito, que se muera mejor porque para qué va a andar sufriendo y arrastrando ahí su pancita, pobrecita. Y la perrita después de 2 días se murió, ¿verdad? Yo miré que, bueno, era la manera de Dios de resolver el asunto y a mí eso me dio gozo y alegría, agradecimiento que Dios lo hizo. Dios no mira cuán grande, cuán pequeño sea nuestra necesidad. Él mira la fe que tenemos en acercarnos a Él. La fe que tenemos en venir a Él y pedírselo como un niño. Un niño no sabe qué tanto va a costar algo, sino que va y le pide. Va y pide al papá, va y pide a la mamá sin pensar. Pueden comprarlo o no pueden comprar. Él lo pide, él lo quiere y él lo pide. Esa es la clase de fe que el Señor quiere que tengamos. Que le pidamos a Él. Claro que no quiere que le pidamos cosas egoístas, ¿verdad? Cosas que van a dañar a otros o que van a lastimar a otros. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que le pidamos con fe, pero la fe tiene que estar alineada a su voluntad, en lo que Él desea, en lo que Él quiere. Yo estoy segura que Dios no quería que ese animalito estuviera sufriendo. Vemos en Mateo 19:26 y nos dice la palabra del Señor. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús los miró y les dijo, para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Para mí era imposible lograr que la perrita fuera sanada. Era completamente imposible lograr que ella, que pudiera estar sana, ¿verdad? Pero para Dios no era imposible. Para mí era imposible hacer a trabajar aquel teléfono. Para Dios no era imposible. Para mí es imposible que alguien sane a alguien, pero para Dios no. Yo puedo orar y alinear al Señor y pedirle al Señor que se haga su voluntad, que se cumpla su voluntad, que es buena, santa y perfecta en la vida de aquella persona. Y yo confío plena y completamente que Dios puede hacer todas las cosas realidad, todas las cosas posibles. Y el Señor hace la obra. Y a veces ha habido cosas que el Señor no ha realizado como yo le pedía. Y yo entiendo, no era la voluntad del Señor. Él quería tratar más con aquella persona o quería darle un camino diferente, un curso diferente. Pero igual yo oro pidiéndole al Señor que se cumpla su voluntad y yo acepto su voluntad. Para que se cumpla lo que necesitamos es muy necesario que nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos, las limitaciones que tenemos y también que reconozcamos que estamos necesitados de que Dios nos ayude y podamos llevarle nuestra carga, nuestra necesidad al Señor. Cualquiera que ésta sea, Dios, como les decía antes, no mira qué tan grande o qué tan pequeña sea nuestra necesidad, no mira si es algo tonto o si es algo ridículo, como si yo le hubiera contado a alguien, me hubiera podido decir que era una tontería, era una ridiculez que yo le pidiera eso a Dios, pero Dios no mira eso. Dios mira la fe que tenemos para acercarnos a Él, la fe que tenemos para buscarlo a Él y confiar en Él, que Él puede hacer posible aquello que le estamos pidiendo. En Proverbios 21:1 nos dice la palabra del Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En la traducción lenguaje actual nos dice, en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darle. Se fija, esto es algo glorioso. Cuando yo entendí este versículo, yo entendí que Dios puede inclinar aún aquel corazón duro, aquel corazón necio, puede hacer que crezca y puede hacer que cumpla con lo que Él quiere. Puede cuidar nuestro caminar diario y protegernos y guiarnos por el camino que Él quiere. Puede inclinar aquellas cosas que nos parecen imposibles y voltear a favor nuestro haciendo.
Porque si del corazón del mismo rey está en las manos de Dios y Dios lo hace como agua. Imagínese un río que viene corriendo y de repente se cambia el curso del río. El río empieza a irse por otra trayectoria, empieza a cambiar de curso. Es Dios cambiándole el curso. Dios cambiándole el curso a aquello. Así, muchas veces podemos ver un corazón endurecido, un corazón entenebrecido que no quiere nada con Dios y de repente aquella persona empieza a querer las cosas de Dios, a acercarse a Dios, a querer escuchar las cosas de Dios, aunque no lo reconozca de principio, aunque quiera seguirse portándose duro, aunque quiera seguir en su testarudez, pero algo le está trayendo y se empieza a quedar por ahí cerquitas escuchando de Dios, escuchando de la palabra de Dios, escuchando del amor de Dios. Y ese corazón empieza a tomar un nuevo curso, empieza a llenarse de la palabra del Señor. Empieza a conducirse diferente, empieza a cambiar su manera de ser, empieza a ser transformado en su manera de pensar, empieza su personalidad a cambiar, todo aquello que lo había desintegrado su personalidad empieza a deshacerse por el poder de la palabra de Dios y viene el poder del Espíritu Santo uniendo esa personalidad, restaurando esa personalidad para que el carácter de la persona tome el rumbo diferente, el rumbo que Dios le dio desde el principio. Empiece a recobrar ese carácter que Dios estableció en la persona desde el principio y aquel carácter deformado, aquel mal carácter se deshaga, se desintegre, se desbarate. Es Dios dándole un curso nuevo a aquel corazón, a aquella vida, a aquella persona. Por eso es que yo pienso que Dios puede transformarnos a todos. Que no hay nadie a quien Dios no pueda transformar. No importa qué tan malo, qué tan endurecido esté su corazón. Para Dios no hay nada imposible. En eso confío plena y completamente. Yo sé que Dios puede hacerlo a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis limitaciones. Aun cuando la persona ni siquiera quiera aquel cambio, Dios puede obrarlo. ¿Por qué? Porque hay alguien que está clamando, porque hay alguien que está pidiendo, porque hay alguien que tiene la fe puesta en el autor y consumador de todas las cosas, porque hay alguien que tiene la certeza de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo gloriosas cosas. Aun cuando el enemigo se levante y parece que todo se desmorona, pero si no quitamos nuestra mirada del Señor, si no quitamos nuestra fe del que puede hacerlo todo posible, aquello que parecía que venía en contra se voltea y es únicamente un escalón más para llevarnos más lejos. Porque el Señor Jesucristo derrotó al diablo hace muchos años y lo sigue derrotando. Le sigue dando cachetadas cada vez que se levanta en contra de sus hijos. Porque sabemos que no es con espada ni con ejército, sino en el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos da la victoria. Nosotros no tenemos que pelear con nadie, con ninguna persona. Solo tenemos que esperar. Esperar y ver la victoria que Dios nos da. Aún a través de aquello que parece imposible. Aún a través de aquello que nos parece imposible. Por eso yo siempre digo, Dios necesita un dosel en cada situación. Si estás pasando por momentos muy dolorosos, por momentos muy tristes, levántate como ese dosel que Dios quiere que seas y créele a Dios con todo tu corazón y aférrate a su fe. Aférrate a Él como se aferró esa mujer al manto. Aférrate a Él despojándote de todo lo que te estorba, como Jairo se despojó de su orgullo, de su soberbia, de su incredulidad. Y dale una cachetada grande al diablo, que no te siga estorbando. Levántate. No dejes que el enemigo destruya tu casa. No dejes que el enemigo destruya tu familia. No dejes que el enemigo destruya lo que está alrededor tuyo, lo que tú quieres. No se lo permitas. La palabra del Señor dice que todo lo que nosotros aceptemos aquí en la tierra, Él lo acepta en los cielos. Y todo lo que nosotros nos opongamos aquí en la tierra, Él se opone a ello desde los cielos. Así que mira,
Levántate y ponte de acuerdo con Dios y oponte a todo lo que no viene de Dios para tu vida y recházalo. Y la palabra de Dios me dice que todos nuestros enemigos Él los hace dejar de ser. Dice la palabra del Señor, buscarás a tus enemigos que se levantaron contra ti y no los hallarás. No los hallarás porque han salido de tu vida, de tu casa. Si estás luchando con los problemas de las adicciones, ten fe y agárrate del Señor. Agárrate fuerte. Él te puede sacar. Él te puede sacar de esa condición. Él te puede dar la vida nueva que Él tiene para ti. Esa vida que has soñado, esa vida que perdiste a lo mejor hace muchos años, cuando eras niño. O a lo mejor nunca conociste porque fuiste tan maltratado, tan humillado, tan lastimado. Y no la conociste. Fuiste despreciado como esa mujer que por ese flujo de sangre todos corrían de su lado. Pero el Señor te dice en esta hora, ten fe. No la tengas puesta en ti, en lo que tú puedes hacer, en esta medicina o en la otra. Ten fe en el Dios santo y poderoso que hizo el cielo y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero. Él no se cansa. Él te sostiene. Mantente firme en esa fe y haz lo que tengas que hacer. Despójate de todo lo que te tengas que despojar para que se haga posible tu milagro, para que se cumpla tu milagro. No permitas que el enemigo te siga robando. No permitas que el enemigo te siga destruyendo. Él quiere verte en el fondo del infierno, quemándose juntamente con él. No se lo permitas. Mientras tengas vida, tienes esperanza. Renuncia al poder de las tinieblas y aférrate con todo tu ser al Dios santo y poderoso que hizo los cielos y la tierra. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo. En las manos de Dios los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Los planes que nosotros tenemos toman el curso que Dios quiere darle. Nosotros podemos hacer muchos planes, dice la palabra del Señor, pero la decisión la toma Él. Él es el que le da el curso a nuestro camino. Nosotros podemos creer que vamos por un camino y el Señor nos cambia la dirección. Deja que el Señor te cambie la dirección. No sigas peleando en contra de Dios. No te sigas oponiendo a Dios. Deja que te cambie la dirección. Déjate llevar por el camino que Él te quiere llevar. No te sigas oponiendo a Él. No sigas tratando de hacer imposible lo que Dios quiere hacer posible. Cada vez que caes, cada vez que tropiezas, cada vez que resbalas, toma la mano de Dios y vuélvete a levantar con más fuerza, con más pasión, con más entrega, con más fe. No en ti, sino en Dios, porque Él es el que lo hace todo posible. En Jeremías 32:17 nos dice la palabra del Señor. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Eso lo sabemos, lo hemos dicho una y otra vez. Dios es grande y poderoso. No hay nada más grande que Dios, lo podemos entender y eso, pero nuestras circunstancias, lo que estamos pasando, entreguémoselas a Él, porque Él puede enderezarlas, porque Él puede arreglarlas. No sigamos cargando nosotros con aquello que es demasiado pesado. No sigamos tratando de cargar con lo que solo Dios puede cargar. No sigamos tratando de enderezar lo que está torcido porque solo Dios lo puede enderezar. Dice la palabra del Señor que Él
Endereza los tobillos torcidos para que caminen derecho. Y yo lo creo, que Él endereza los tobillos torcidos para que caminen derecho. Aún aquel que caminaba chueco, aún aquel que caminaba saliéndose del camino. Dios endereza sus tobillos para que camine derecho y no se vuelva a salir de su camino. Dios es grande y poderoso. Para Él nada es imposible. Leemos el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y dice: Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que tú no puedas hacer. Y cuando dice no hay nada, es nada. No hay cosa muy grande, no hay cosa muy pequeña. Todo es posible para Él. Él lo hace todo posible porque Él nos ama. Por amor a nosotros. Ni siquiera porque lo merezcamos. No es porque lo merezca. Porque yo no soy santa. Bueno, soy santa porque me ha lavado la sangre de Cristo. Pero en mí está el pecado, igual que en todos. Mi tendencia, mi carne está ahí, lista para actuar en pecado, lista para correr al pecado. Pero la sangre de Cristo es la que me lava y me purifica. Y el amor de Dios tan grande que hace posible aquello. No porque yo lo merezca, sino porque me ama. Es como usted ama mucho a un hijo y le das regalos. No porque el hijo lo merezca, sino porque usted lo ama. Y no quiere que el hijo pase frío, no quiere que el hijo ande descalzo, no quiere que el hijo esté sin comer, porque usted lo ama. Aun cuando sea un rebelde, usted no lo va a dejar desnudo, usted no lo va a dejar sin zapatos, usted no lo va a dejar sin comida, usted no lo va a dejar sin techo, porque lo ama. Aunque no se porte bien, aunque no lo merezca. Así Dios nos ama tanto, que aunque no lo merezcamos, Él cumple su promesa, porque Él nos ama. Nosotros necesitamos entender eso con claridad para que el enemigo no nos siga robando, no siga robando todo lo que el Señor quiere para nosotros. En Mateo 14:36 nos dice la palabra del Señor. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Nosotros a veces nos ponemos tan dolidos, tan lastimados, que no miramos el borde del manto del Señor. Y ahí está el manto del Señor, el Señor esperando que lo toquemos. Y nosotros estamos tan hundidos en nuestra depresión, tan hundidos en nuestro dolor, tan hundidos en nuestra desesperanza, que no miramos el borde del manto del Señor. Y seguimos hundidos en la tristeza, seguimos hundidos en nuestro desafortuno, porque no hemos mirado el manto del Señor que está ahí, listo para que lo toquemos, para que podamos recibir de Él la sanidad que necesitamos, para que podamos ser sanados y restaurados. En la traducción lenguaje actual nos dice: y Él les rogaba que al menos le dejaran tocar el borde de su manto, y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Eso es nuestra necesidad más grande. Mirar al Señor Jesucristo. Mirar al que nos puede sanar. Buscarle. Darle a Él la oportunidad a sanarnos. Darle a Él la oportunidad a restaurarnos. Darle a Él la oportunidad a liberarnos de aquella situación, de aquella cosa que estamos pasando, de aquella opresión, de aquella angustia, de aquel dolor, de aquella tristeza. Pero necesitamos mirarlo a Él. Necesitamos confiarle a Él nuestro sufrimiento. Necesitamos buscarlo a Él. En Efesios 3:20 nos dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se fija, ahí está el problema. En el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto poder, cuánta fe hay en nosotros que el Señor puede
cambiar nuestra circunstancia, que el Señor puede cambiar nuestro destino, que el Señor puede cambiar lo que estamos pasando, sufriendo. ¿Cuánta fe hay en nosotros? Esa es la diferencia. ¿Cuánta fe hay para que el Señor haga posible lo imposible? ¿Cuánta fe para que podamos tocar el borde de su manto? ¿Cuánta fe? Esa es la gran diferencia entre la mujer que fue a tocar el borde del manto y nosotros. Nosotros necesitamos esa fe que crezca en nosotros, que podamos creer que Dios se interesa por nosotros, que podamos creer que Dios nos ama tanto, que no quiere que estemos sufriendo. Dios nos ama tanto que quiere que ocupemos el lugar que Él nos ha dado. La palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Estamos viviendo una vida de rey y de sacerdote? ¿Estoy viviendo una vida de rey o una vida de esclavo? ¿Estoy viviendo una vida de sacerdote o estoy viviendo una vida sin Cristo? Una vida de duda, de temores. ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Ahí tengo la respuesta en qué tanta fe tengo en el que puede hacer todas las cosas posibles. En la traducción del lenguaje actual dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que podemos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera nos lo podemos imaginar. Porque no podemos alcanzar a mirar el poder tan grande de Dios. Pero cuando empezamos a confiar en Él, empezamos a entregarle nuestras cosas, empezamos a ver cómo Dios va obrando en esto, obrando en aquello, obrando en lo otro, nuestra fe empieza a crecer. Nuestra fe empieza a crecer y de una manera que ya no haya nada que nos estorbe, que el enemigo ya no pueda robarnos, que el enemigo ya no pueda estorbarnos, porque nuestra fe crece. No en nosotros, no en lo que nosotros podamos decir, no como oramos, no como pedimos, no como ayunamos, no, en el poder de Dios. Ahí está nuestra fe, en que Dios nos ama tanto y todo lo hace posible. Y quiere lo mejor para nosotros porque la palabra dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. En Juan 3:16 nos dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel, no dice este o aquel, dice todo aquel que en él crea. Todo aquel que ponga su confianza en él, todo aquel que ponga su fe en él. Esa es nuestra necesidad, poner nuestra fe en él. Cualquiera sea lo que estamos pasando, ya sea tan pequeño como lo del teléfono o tan grande como que el Señor transforme tu vida. El Señor puede hacerlo. El Señor puede ayudarte para que tu mente sea renovada y tengas la mente de Cristo. Y pienses con los pensamientos de Cristo y te alinees al reino de Dios. Y entonces tus peticiones estén alineadas al poder de Dios y todo lo que pidas se cumpla. ¿Por qué? Porque estás alineada al poder de Dios. Ahí está nuestra necesidad tan grande. La traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice el Señor Jesucristo, que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. ¿Se fija? Más clarito, ¿verdad? El Dios el Padre nos ha amado tanto a nosotros que aún a su propio hijo, su único hijo, lo dio a que viniera a padecer por nosotros, a que viniera a sufrir por nosotros. Nosotros, los humanos, amamos a nuestros hijos según, y nosotros queremos evitarles los padecimientos, queremos evitarles que sufran, y estamos ahí cuidándolos y cuidándolos. Ya son grandes, adultos, y todavía si vemos que malgastaron el dinero y no tienen para algo, vamos a darles porque no queremos que sufran. Aun cuando ellos necesitaban aquella experiencia para aprender a ser más cuidadosos, nosotros vamos a solucionarles el problema, porque los amamos, porque no queremos que sufran. Y Dios se despojó de lo más amado
de lo más amado de su corazón, por nosotros. Quiere decir que el amor de Dios por nosotros es tan grande, tan maravilloso, que no nos escatimará nada. Dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Se fija, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que pueda levantarse contra mí. Dice la palabra del Señor, que aún por un camino viniere el enemigo en contra mía, por 7 tiene que huir. También la palabra del Señor dice que toda palabra que se levanta en contra mía la puedo condenar al silencio. Toda maldición que se me lance la puedo condenar al silencio. También la palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque esa es la herencia que el Señor me ha dado. Dice el versículo 32, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, si el Dios el Padre envió a su Hijo a pagar por nuestros delitos y pecados, junto con él Dios el Padre nos da todo lo demás que necesitamos. ¿Por qué es que no estamos experimentando la vida plena, la vida abundante? Porque no hemos creído completamente en que junto con el Señor Jesucristo, Dios el Padre nos ha dado todo lo demás. Nos ha dado el bien que hemos esperado. Aun cuando de repente miramos que aquello no parece que es lo bueno que esperábamos, no es lo bueno que deseábamos, podemos saber que Dios está en control y que aquello solo es un dardo del enemigo al que podemos apagar con el escudo de la fe. En la traducción lenguaje actual nos dicen los mismos versículos. Solo nos queda decir que Dios está de nuestra parte. Nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con él todas las cosas. O sea que Dios el Padre entrega a su Hijo para salvar a la humanidad. Pero no solo eso. También junto con él nos entrega todo lo que necesitamos. Y todo es todo. ¿Para qué? Para que podamos mostrar su gloria, su amor, su misericordia, su bondad al mundo. Porque él nos ha llamado a ser embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo un embajador va a representar el reino que representa si está de una manera opuesta a lo que es el reino? Si yo represento el reino de Dios aquí en la tierra, tengo que estar bendecida. Porque en el reino de Dios dice la palabra que no hay sufrimiento, que no hay dolor, que no hay angustia. Eso debe de haber en mí. Gozo, alegría, amor, felicidad, porque eso hay en el reino de Dios. Y yo debo mostrar el reino de Dios. Las personas que me miren deben mirar al reino de Dios a través de mí, porque soy embajadora del reino de Dios. Eso nos ha llamado a ser el Dios el Padre a través de su Hijo, embajadores de su reino. Y por si hubiera alguno que dice, yo no le he entregado mi vida al Señor Jesucristo todavía y yo quiero ser embajador de su reino, vamos a hacer una oración para que el Señor Jesucristo venga y tome posesión de su vida y Él sea el rey de su vida y usted empiece a mostrar el reino de Dios en usted. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en el sacrificio eterno que el Señor Jesucristo hizo por mí. Yo recibo su sacrificio. Te pido perdón por mis pecados, por haber estado alejada de ti. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Entra a mi corazón y lléname de tu amor. Deshaz todo aquello que no te agrada, para que mi vida sea templo y morada de tu Santo Espíritu. Y tú habites por fe
en todo mi ser. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Yo decido en esta hora perdonar a todos los que me han lastimado, a todos los que me han herido, a todos los que me han hecho mal. Como recibo tu perdón, así también perdono a los demás. Y te doy gracias por tu amor tan grande. Te bendigo y te doy gloria, honra y alabanza. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por llenarme de tu presencia y traer transformación a todas mis circunstancias, a mi vida, a todo lo que soy y represento. Te entrego mi casa y mi familia. Ayúdanos, protégenos, guárdanos, susténtanos con tu amor divino. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Si usted hizo esta oración conmigo, crea que desde este momento su nombre está escrito en el libro de la vida y usted ahora es un hijo de Dios a través del sacrificio eterno del Señor Jesucristo. Usted ha sido adoptado por hijo de Dios y desde este momento usted tiene libre acceso al trono de la gracia a través del sacrificio de Cristo. Desde este momento el Espíritu Santo está en usted para guiarlo a toda verdad y justicia, para mostrarle el camino a seguir. Y la palabra de Dios es el camino a seguir. Así que yo le recomiendo que usted empiece a leer su Biblia. Si no tiene la Biblia física en un libro, la puede encontrar en el teléfono, puede bajar la aplicación y de ahí empezarla a leer. Ahora yo le doy gracias a todos y cada uno los que han estado conectados con nosotros. Les ruego que sigan conectados con nosotros en este momento por unos minutitos más. Vamos a orar para que la bendición de Dios Todopoderoso venga sobre nosotros y sobre nuestra familia. Diga conmigo: Padre, yo vengo delante tuyo dándote gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor nuestro. Tú vienes dándole muerte a toda pandemia que se quiera acercar a mí, a toda pandemia, a toda infección, a toda plaga, a toda enfermedad que quiera venir, a todo virus que quiera venir en contra mía, en contra de mi casa, de mi familia. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para sanarme, para liberarme, para mostrarme el camino por donde seguir. También te doy gracias, Señor, por proveer todos los recursos que necesitamos en estos tiempos, Padre. Gracias por el trabajo que todavía tengo. Y si no tengo trabajo, yo te doy gracias, Padre bendito de gloria, porque tú suples todas nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria. Si tengo el problema de pagar la renta, yo pongo, Señor, esta necesidad delante de tu presencia, Padre, para que tú el corazón, Señor, de los que tienen el no es afligido por causa de la renta y pueda vivir tranquilo, Padre, sin que me estén golpeando en la puerta, cobrándome la renta. Encárgate tú, Señor bendito Dios, provee los recursos, Padre, que lleguen a mi mano para pagarla, o pon en el corazón del rentero, Padre, para que no siga cobrándome la renta, que me perdone estos meses, Padre, que no puedo pagarla. Precioso Dios santo y poderoso, obra, Señor bendito, a favor de cada uno, precioso Dios, conforme tu gracia, conforme tu amor, tu misericordia, tu bondad. Mira la necesidad de todos y cada uno de los que están, Señor bendito Dios, no solo, Señor, de todos los que nos hemos congregado en Templo Cristiano de Restauración Familiar, sino que, Padre bendito de gloria, de nuestras familias, Padre, de todas nuestras familias extendidas, donde quiera que se encuentren, Padre, mira la necesidad que hay en sus corazones, Padre, de conocerte como lo que tú eres, el Dios santo y poderoso, precioso Dios que le ama, precioso Rey que quiere lo mejor para cada uno, precioso Dios, que todos vengan a ese conocimiento, que tu palabra, precioso Rey, que hemos escuchado esta mañana, precioso Dios, venga, Señor, entrando, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, dándonos vida, precioso Dios, para poder, precioso Dios, querer tocar tu manto, precioso Dios santo y poderoso, y salir de cualquier circunstancia, cualquier cosa adversa en la que hemos estado viviendo, Padre, ese sufrimiento que nos ha estado provocando, precioso Dios, ansiedad, que nos ha estado provocando desconsuelo, que nos ha estado provocando tristeza, Padre, amargura, resentimiento, ira. Oh, precioso Dios, yo lo pongo todo en tus manos. Yo te entrego esos sentimientos encontrados que no te honran, que no te glorifican. Sácalos de mi corazón, Padre
bendito de gloria. Sácalo, Señor eterno, maravilloso, de todo corazón, Padre afligido. Y pon, Padre, la paz, pon el gozo, pon la alegría. Que tu Espíritu precioso, Dios, fluya poderosamente, trayendo liberación, sanidad y restauración. Allí donde se encuentre cada uno, Padre bendito de gloria, venga la paz. Tu paz venga sobre cada uno, la paz de saber que tú estás en control de todas las cosas, la paz de saber que Cristo vino a pagar por nosotros en aquella cruz y ahora, Señor, ya no estamos en enemistad contigo, sino que tú eres nuestro amigo, Padre, y tú quieres lo mejor para nosotros, esa paz de saber, precioso Dios, que tú nos amas sobre todas las cosas, Padre, y que junto con Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos. Muchas gracias, Señor eterno, santo y poderoso. Muchas gracias por tu amor divino, por tu amor tan santo, por tu amor tan precioso. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia y nos ayuda en todo. Muchas gracias, Padre eterno, santo y poderoso. Gracias, Señor Jesús, maravilloso, Señor santo y bendito. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tus ángeles que envías uno a cada lado de cada uno, cuidándonos y protegiéndonos, librándonos de todo mal, manteniéndonos cerrada toda puerta a la perdición y abierta la puerta a la salvación y manteniéndonos en el camino que tú has trazado para nosotros, Padre. Muchas gracias, precioso Dios, por sacarnos de todo lugar de perdición y traernos a la salvación que Cristo compró para nosotros. Gracias, Padre amoroso, santo y maravilloso. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo atamos y amordazamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla en nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro, tu buena, santa y perfecta voluntad. Así lo cubrimos todo con oración, cubrimos a cada uno y declaramos, Padre, que tu bendición está con cada uno en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les damos muchas gracias por su atención. Bendecimos a cada uno. Le pedimos a Dios el Padre que esté con cada uno de ustedes y el amor de su Hijo amado los una y también la unidad del Espíritu esté con cada uno para que esta semana sea una semana próspera, bendecida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos vemos el miércoles con el favor del Dios Santo y poderoso. Y a las 7 de la noche nos encontramos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos mis hermanos. Amén.